Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar en una nueva propuesta académica de la Escuela Judicial. Gracias a todos por compartir nuevamente este nuevo encuentro. Nos encontramos hoy en la primera clase de este curso intensivo que tiene que ver con el lanzamiento del Centro de Abordaje CABIJ. Hoy me complace presentar a este curso de capacitación donde nos va a acompañar en las palabras iniciales a la señora presidenta de la Corte de Justicia, la doctora Adriana Verónica García Nieto. Está presente como espectador el señor fiscal general de la Corte, el doctor Eduardo Quatropani. Esto es una capacitación que surge de este trabajo mancomunado entre el Ministerio Público y la Corte de Justicia. También están presentes los señores ministros de la Corte de Justicia siguiendo esta capacitación previa a un lanzamiento esperado de este centro de abordaje CABIJ para el tratamiento de los casos de violencia familiar y con perspectiva de género. Hoy en la disertación inicial estará a cargo de un gran conocedor de la materia, de un excelso conocedor en el derecho penal, secretario relator del Ministerio Público Fiscal, que es el doctor Lozano. Agradecer este trabajo también mancomunado con la policía de la provincia de San Juan, en él agradecerle al señor jefe de la policía, el comisario mayor Luis Martínez, por haber también colaborado en este lanzamiento de este curso de capacitación. En la misma también darle la bienvenida y agradecerles a todos los miembros que están participando del Ministerio Público, operadores judiciales del fuero penal, miembros de las fuerzas de seguridad y también a los miembros que han sido convocados especialmente y que tendrán una labor en el Centro Integral CABIJ de los Ministerios de Desarrollo Humano, del Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno en general. Sin más, quiero darle la palabra a la señora presidenta para que dé la presentación inicial y nuevamente agradecerles, comentarles que esta es una capacitación previo que va a constar de 6 encuentros. Mañana continúa en el mismo horario y todas las capacitaciones cuyos links serán enviados a los correos electrónicos que se les ha asignado. Así que los instamos y les pedimos por favor que vayan chequeando quienes trabajan en el Poder Judicial y en el Ministerio Público los correos oficiales, pues allí son enviados los links de cada una de las clases a los cuales ustedes ingresan en el campus virtual. Y desde allí es donde pueden redireccionar con el cliqueo del link correspondiente a cada una de las clases. Bien, sin más, doctora, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias Juan Pablo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, a saludar a los ministros de la Corte de Justicia, al doctor Guillermo de Santis, doctor Marcelo Lima, Daniel Olivares de Apuri, Juan José Victoria, y por supuesto al fiscal general de la Corte, doctor Eduardo Quatropani. La verdad que para nosotros de la Corte de Justicia poder, y junto con el Ministerio Público Fiscal, poder dar inicio a esta capacitación y poderle poner el nombre de implementación del CABIJ es muy significativo. Como ustedes saben, este centro de abordaje integral para la atención de víctimas de violencia intrafamiliar y de género fue pensado ya hace mucho tiempo. Una propuesta que vino de la mano del Ministerio Público del Fiscal General hacia la Corte de Justicia y que la trabajamos conjuntamente con el Poder Ejecutivo Provincial. Por eso es tan importante que también asistan a estas jornadas también miembros del Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Salud Pública, de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, por supuesto de la Policía de la Provincia de San Juan, y saludar por supuesto a cada uno de los ministros de las áreas mencionadas, como el señor jefe de la Policía. Poder trabajar en conjunto, en una actividad interpoderes, que tenga un objeto único, que es el abordaje de las víctimas de violencia, la verdad que nos complace. Nos complace porque, sin duda, más allá de que lleva mucho tiempo que llevamos trabajando y viendo cuál podría ser la mejor manera, porque todos teníamos claro que el abordaje que se estaba haciendo era un abordaje sectorizado, un abordaje que cada uno desde sus competencias, desde su lugar, hacía lo que podía y lo que creía que estaba dentro de sus posibilidades reales, de sus posibilidades materiales, pero todos a la vez entendíamos que no era suficiente. Todos entendíamos que el proceso en uno u otro lugar había revictimización, había burocracia, había a veces desconocimiento de normas,
había un no ponernos de acuerdo en dónde había que ir, qué había que preguntar, qué había que decir. Por supuesto, siempre desde la mirada que queríamos acompañar a la víctima, pero muchas veces veíamos que nuestros mayores esfuerzos no tenían los resultados esperados. Sin duda, este es un reclamo social, el CABIG, pero también éramos responsables de que cuando pusiéramos en marcha el CABIG, teníamos que hacerlo no para dar una solución que hiciera bien a la prensa, sino que fuera una solución real. Teníamos claro que teníamos que poner nuestro mayor esfuerzo en dar respuestas concretas. Por eso, como presidenta de la Corte de Justicia, me complace enormemente iniciar esta capacitación de implementación del CABIG, porque es el puntapié inicial para lo que a fines de este mes vamos a ver en la provincia de San Juan. Un centro que tenga un abordaje donde cada uno de su lugar, pero en el mismo lugar todos podamos acompañar a las víctimas de violencia. Como yo suelo decir, lamentablemente el CABIG no va a dar una solución definitiva. Lamentablemente van a seguir habiendo víctimas de violencia, porque la violencia tiene un montón de otras causas y un montón de otros ingredientes que no los podemos abordar ni nosotros desde el Poder Judicial, desde la Corte, ni el Ministerio Público, ni el Poder Ejecutivo, por mayores esfuerzos que todos hagamos. Pero lo que sí tenemos en claro es que algo tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es mejorar lo que hoy existe. No porque lo que hoy exista sea pésimo, no, ni esté mal, sino porque debemos cada día dar una respuesta mejor. Así que agradecerles a cada uno de ustedes que están ahí, agradecerles a los que seguramente luego se van a conectar en las clases que van a estar en el aula virtual. Por supuesto, una vez más, reconocer el trabajo conjunto del Poder Judicial junto con el Poder Ejecutivo, y dentro del Poder Judicial el trabajo en conjunto que hacemos desde la Corte junto con el Ministerio Público, y dentro del Poder Ejecutivo el trabajo en conjunto que hacen los ministerios. Esto es lo que, cuando hablamos de trabajo en interredes, esto es cuando hablamos del Estado. Como Estado nos comprometemos a dar respuesta. Y permítanme agradecer a cada uno de los profesionales que generosamente van a dedicar parte de su tiempo a poder compartir con nosotros estas jornadas. En la tarde de hoy, agradecerle al doctor Rolando Lozano por su predisposición para acompañarnos a compartir estas reflexiones o estos conocimientos acerca de la normativa. La jornada que hemos pautado, las jornadas de esta implementación, y por eso se llama intensivo, porque es condensar la materia de violencia de género, yo los invito a que lo que tenemos que tener siempre en vista es el conocimiento para poder acompañar y mirar a la víctima de violencia. No es un conocimiento, por así decirlo, predispuesto a cuánto más puedo saber de violencia, o a cuánto más de nuevo me van a enseñar. Aquí no son cosas nuevas. Aquí es la mirada de la legislación, de lo que existe en violencia, luego vamos a ver el protocolo, teniendo un objetivo común, que es la recepción y el acompañamiento a la víctima, de tal manera en el proceso no sea revictimizada, sea acompañada, salga con las medidas y como Estado le demos la respuesta que se merece. Por supuesto, como siempre, abiertas a todas las sugerencias que tengan, porque como en todos los temas, no hay verdades absolutas. Lo que hay es una mirada de cuál puede ser la mejor forma de cómo poder del Estado dar la respuesta que la sociedad nos pide y que nosotros constitucionalmente estamos obligados. Finalmente, y voy a ser reiterativa, nos debemos, como poderes del Estado, nos debemos a dar respuestas concretas. Estamos convencidos de que seguramente esta no será una respuesta absoluta,
que falta mucho por hacer, pero este centro de abordaje, esta capacitación que iniciamos hoy en la implementación y la pronta inauguración de este centro significa que hemos tomado la firme decisión de poder trabajar y hacer efectivo y que vamos en camino. Nuevamente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a todos los que están del otro lado e invitarlos a todas las sugerencias y preguntas. Las que no podamos responder hoy, lo haremos en los próximos encuentros, porque este centro de abordaje para violencia integral, para víctimas de violencia familiar y de género, lo hacemos entre todos, porque entre todos vamos a acompañar a las víctimas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable por sus palabras. Bueno, como explicó la señora presidenta de la Corte de Justicia, esta capacitación es un centro interdisciplinario. La capacitación así lo va a hacer. Va a estar hoy en su clase de inicio a cargo del doctor Rolando Lozano. Mañana en el mismo horario estará el doctor Fernando Ramé. Después la capacitación va a continuar el día 5 de noviembre a cargo del doctor Fabricio Meiche, fiscal de Cámara, con aspectos procesales en los casos de violencia. Y después viene el abordaje interdisciplinario y ahí viene la licenciada Delia Sobrero, que va a dar en 2 días clases, lo que es el 9 y el 10 de noviembre, para terminar ya el último encuentro de este curso intensivo, el día 12 de noviembre, con la presencia nuevamente del doctor Rolando Lozano, Fernando Ramé y la licenciada Carolina Tamagnini, para dar esta impronta interdisciplinaria a este curso intensivo de capacitación. Hoy, en el lanzamiento, como les dije, está el doctor Rolando Lozano, quien es miembro de la Fiscalía General, es secretario relator, ha sido un eximio abogado del libre ejercicio de la profesión, gran conocedor del derecho penal, tiene maestría en Derecho Penal Internacional y por sobre todas las cosas es quien ha estado juntamente con otros miembros del Ministerio Público, el doctor Fernando Ramé en este caso, pergeñando y diseñando un montón de normativas y legislaciones atinentes a este centro de abordaje. Es una palabra autorizada en la materia, me complace presentarlo, agradecerles nuevamente a todos, pedirles nuevamente la colaboración de que chequeen los correos electrónicos, pues por ese medio de comunicación principalmente es que iremos enviando cada uno de los mails o directamente ingresen al campus virtual de la Escuela Judicial de la Corte de Justicia para allí ir siguiendo esta capacitación. Doctor Rolando Lozano, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor Ortega. Buenas tardes para todos los oyentes. Tomando un poquito la posta de la doctora Adriana García Nieto, la verdad que los agradecidos somos nosotros, doctora, y vaya este agradecimiento en nombre suyo a la Corte de Justicia de San Juan y por supuesto en la persona del fiscal general de la Corte, doctor Eduardo Quattropani, al Ministerio Público, que de alguna manera ha hecho posible que nos encontremos en este espacio para compartir algunos conceptos. Como bien señalaban quienes han presentado esta charla, vamos a intentar abordar una cuestión de inminente implementación, como es el CABIG, y por supuesto que en este marco de implementación la temática central, que es justamente la que va a tener por objeto el funcionamiento de este centro de abordaje a la víctima de violencia intrafamiliar y de género, que es precisamente, y valga la redundancia, la violencia familiar y la perspectiva de género, ¿no? Terminología que hoy nos resulta tan asequible, tan común, que forma parte habitual, natural de nuestro léxico en la vida cotidiana, pero que haciendo un poquito de retrospectiva, a mí me gustaría graficar que este reconocimiento, este concepto que hoy nos resulta tan natural, ha costado muchos años de trabajo forjarlo, ¿no? Y voy a tratar de graficarlo con un ejemplo que es fruto de la experiencia profesional que me tocó transitar. Allá por el año 97, cuando hacía mis primeras armas en el ejercicio de la profesión de abogado,
la mirada de la víctima y en particular de la mujer no es la mirada que hoy tiene la justicia sobre la víctima. Y la verdad que la mirada sobre las manifestaciones de violencia, cualquiera fuera su forma de manifestación, era radicalmente distinta a la que hoy tiene, sin lugar a dudas, la justicia con relación a la temática de violencia intrafamiliar y de género, y particularmente de la violencia hacia la mujer. Lo que quiero transmitir para de alguna manera graficar la evolución que ha sufrido esta temática es que cuando yo me recibí, por ejemplo, el acceso carnal de una mujer no se reputaba violación, y en esto eran coincidentes tanto doctrina como jurisprudencia, si como consecuencia del abordaje no había secuelas violentas sobre el físico de la mujer que dieran acabada cuenta de que ella había ofrecido resistencia a este abordaje sexual, ¿no? Esta era la mirada, hace poco más de 20 años atrás, que tenía el abordaje de las cuestiones vinculadas a la violencia ejercida sobre la mujer. Y desde esta experiencia, ya por el año 97, a haber desembocado hoy en día a esta famosa frase del no es no, que no es más que una expresión, diría la máxima expresión coloquial, de esta reivindicación de la consagración y el reconocimiento de los derechos de la mujer. Fíjense cómo en poco más de 20 años hemos podido alcanzar esta madurez social, volcada por supuesto a las conceptualizaciones jurídicas de reivindicación de los derechos, del rol de la mujer. Con esta pequeña introducción vamos a tratar de abordar el tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con un pequeño repaso de las disposiciones contenidas en las leyes nacionales y en las disposiciones internacionales, en los convenios internacionales sobre violencia familiar y con perspectiva de género, que es la temática que hoy nos convoca. Cuando en el ámbito de nuestra vida en sociedad se produce un delito, como hecho que ocurre en nuestro seno social, aparecen dos protagonistas, ¿no? El autor por un lado y la víctima por otro. Y los sistemas procesales penales son los que nos van a suministrar las herramientas que regulan la forma en que cada uno de estos sujetos va a intervenir en el trámite o en este proceso de reconstrucción de la verdad o del suceso histórico que conforma el objeto del derecho procesal. Pero la verdad es que la intervención de cada una de estas actores principales frente al delito ha sido muy dispar en la historia procesal moderna y hasta, por qué no decirlo, contemporánea, ¿no? Porque en general el derecho procesal moderno se ha ocupado con bastante suficiencia el reconocimiento de los derechos de participación del imputado en el proceso, ¿no? Cuestiones vinculadas al principio de legalidad, cuestiones vinculadas al estado de inocencia, cuestiones vinculadas a la consagración de principios como son, por ejemplo, el del indubio pro reo, esto es que en caso de duda de estarse a aquello que sea más favorable para el imputado. Son proclamaciones procesales absolutamente arraigadas y consagradas en general en nuestros sistemas procesales. Tanto en el vigente como en el próximamente a ser implementado a través de la ley 1821, nadie podría discutir que todos estos derechos de participación del imputado en el proceso cuentan con un reconocimiento expreso derivado justamente de cláusulas constitucionales que consagran el respeto por estas garantías o este conjunto de garantías procesales que
reglamentan la intervención de una de las partes en el proceso penal. Lamentablemente la experiencia procesal que ha transitado el devenir de los últimos años, décadas y por qué no decirlo siglos también, nos muestra que en los sistemas mixtos, como el que hoy impera en la provincia de San Juan, a través de la ley 754O, que regula el Código de Procedimientos Penal de la provincia de San Juan, la víctima, a diferencia de lo que ocurre y nadie podría discutir en relación al imputado, no ha tenido el mismo nivel de reconocimiento de derechos de participación en el proceso penal. De hecho, los derechos de la víctima han sido estrictamente limitados. Hoy se encuentran todavía en etapa de desarrollo, pero la verdad es que un repaso, como vamos a hacer en el día de la fecha, en los avances legislativos que se han venido produciendo, nos permiten pronosticar, diagnosticar de alguna manera una alentadora posibilidad de consolidación de estos derechos de la víctima frente al proceso penal. Y este fenómeno en el derecho procesal moderno, ¿por qué lo tuvimos? ¿Por qué se produjo, ¿no? Básicamente porque el derecho penal moderno se caracteriza por constituir un derecho eminentemente estatal. Es decir, el Estado fija una serie de regulaciones legales en las que el delito es definido como un conflicto entre el autor del mismo y el Estado. Entonces, a partir de esta definición, cuando se produce o cuando alguien comete un delito, surge el derecho del Estado de sancionar esta violación al deber de respetar las normas penales. Es así que este conflicto deja de ser un problema entre el autor y la víctima, es decir, entre estos dos sujetos fundamentales del proceso penal, y pasa a constituir un problema entre el infractor y la autoridad, entre el imputado y el Estado que se ocupa de la persecución de los delitos en general. Un altamente reconocido procesalista de nuestro país, que es Julio Mayer, describe la naturaleza de este fenómeno como una expropiación del conflicto a la víctima por parte del Estado. Expropiación en la cual se produce una realidad, es decir, reserva exclusivamente para la víctima, en este proceso expropiatorio del Estado, un rol que define como secundario y penoso, limitado exclusivamente a informar en el proceso para el conocimiento de la verdad investigada, en el marco de los hechos que constituyen su objeto, el objeto de investigación del proceso penal. Esto era, a secas, el rol de la víctima en los sistemas o en las primeras manifestaciones de los sistemas mixtos desarrollados a lo largo y a lo ancho de todo el país, incluido en el sistema procesal penal federal, que poco a poco fueron mutando. Es decir, la víctima, de no tener participación alguna en el proceso penal, fue adquiriendo paulatinamente, a través de reformas procesales por un lado o de reconocimientos jurisprudenciales por otro, algunos derechos, pero sobre todo al principio de esta serie de reconocimientos de derechos de la víctima, debía contar siempre con el impulso del Ministerio Público Fiscal. Este estadio de reconocimiento de los derechos de la víctima en el proceso penal, con el transcurso del tiempo, muta hacia el reconocimiento de la autonomía de la víctima como parte querellante, pudiendo incluso, en las últimas manifestaciones jurisprudenciales, obtener el reconocimiento de la facultad de llegar en solitaria a la realización del juicio oral y pedirle al juez que interviene en el juicio una pena por el delito por el cual fuera víctima. Es decir, la víctima desde la historia, un poco haciendo esta pequeña consideración de la historia procesal de nuestro país, reclama
un doble reconocimiento, tanto público como privado. Por un lado, hacia la tutela de sus derechos dentro del propio proceso penal, y por el otro, hacia la búsqueda de sus resarcimientos para paliar las consecuencias material y moralmente dañosas que le ha provocado el delito. Entonces, como podemos ver, el fenómeno que tratamos de relatar no es más que un problema de política criminal. Es un problema de política criminal que en su evolución fue capaz de exigir reformas en los sistemas procesales, de estos sistemas procesales de naturaleza mixta o inquisitivos, que se muestran como un sistema enemigo de la víctima, por privilegiar justamente lo que decíamos, la pena estatal por sobre la reparación del daño que el delito provoca a la víctima. Ello es lo que justifica de alguna manera esta necesidad de tipo político criminal, que cualquier intención reformista que hubiera debe prever como meta privilegiar esta reparación de los derechos o esta reivindicación de los derechos de la víctima, en todo caso individual, por sobre el interés estatal en la imposición de la pena. En definitiva, la víctima en los procesales mixtos, como el que hoy rige en la provincia de San Juan por la vigencia de la Ley 754, podríamos decir que no se encuentra protegida por la justicia, o por lo menos no en la forma en la que demanda la múltiple legislación internacional que prevé el reconocimiento de los derechos de la víctima, y tiene una intervención que es, por cierto, limitada en el proceso, ¿no? Ello es lo que de alguna manera va orientando la búsqueda de herramientas para proponer esta recategorización del rol del ofendido en el proceso penal, para dar nada más y nada menos que satisfacción a estas garantías, a estas normas supranacionales que reconocen los derechos en general de la víctima del delito. Es en este camino, en esta evolución, en esta necesidad de reivindicación del rol procesal de la víctima, que podemos entender enmarcada la sanción de la Ley 1851-O, que establece el sistema acusatorio para la investigación de los delitos en la provincia de San Juan, y que a su vez implica un significativo avance en el reconocimiento y consagración de los derechos de la víctima frente al desarrollo del proceso penal, y que va en plena sintonía con un marcado derrotero legislativo, que se da tanto en el orden nacional como en el orden provincial, que está orientado justamente hacia alcanzar ese fin, es decir, el reconocimiento o el pleno reconocimiento de los derechos de la víctima en el proceso penal. En este sentido, nuestro país ha sancionado desde hace ya más de una década a la fecha una serie de leyes que progresivamente se han venido ocupando de consagrar de modo más eficaz el reconocimiento de los derechos de la víctima del delito en general, y particularmente los derechos de orden procesal, que están encaminados a asegurar su participación en la tramitación del proceso penal. En este camino podemos resaltar algunas iniciativas legislativas nacionales, como han sido la Ley 26.061 del año 2005, de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ya vamos a ver por qué resaltamos o por qué consideramos importante la sanción de esta ley, y no es ni más ni menos porque justamente la ley de protección de la mujer contra la violencia es a una de las normas a las cuales remite precisamente para como aseguramiento de los derechos que consagra esta ley, la 26061, como una de las primeras manifestaciones de estas herramientas paliativas de esta falta de reconocimiento de los derechos de la víctima frente al proceso penal.
También en este camino legislativo nacional podemos mencionar como un hito trascendente la sanción de la Ley 26.364, que luego fuera modificada por la Ley 26.842 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a la víctima de estos delitos. Otro avance legal relevante en el reconocimiento, en este camino de reconocimiento de los derechos de la víctima, viene dado por la ley, y yo diría que es el hito del reconocimiento de los derechos de la víctima, la ley 26.485 del año 2009, que es la norma de protección integral contra la violencia hacia la mujer, y que será objeto de abordaje en particular en esta charla más adelante, pero que en términos generales podríamos decir que promueve la igualdad y garantiza el acceso a la justicia e impide la discriminación y revictimización del ofendido por el delito. En este recuento legislativo nacional podemos observar un significativo avance en el reconocimiento de los derechos de la víctima, que en lo que particularmente al proceso penal hace referencia, podríamos decir que encuentra su punto culmine en la sanción de la Ley 27.063 del año 2014, que aprueba el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que instaura el sistema acusatorio en el orden federal y el pleno reconocimiento de los derechos procesales de la víctima. Y también, por qué no decirlo, la Ley 27.372, que es la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito, del año 2017, y que de alguna manera nos permite este recuento legislativo nacional hacer la introducción a la norma que me toca en el día de la fecha abordar, y en la que podemos encontrar una síntesis de la totalidad de la normativa supranacional dictada por la comunidad internacional y a la que ha adherido nuestro país con miras a proteger, reivindicar, reconocer los derechos de la mujer. Me refiero puntualmente a la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Desde el artículo 1, la norma se ocupa de señalar que todas las disposiciones, excepción hecha de aquellas estrictamente procesales, son disposiciones de orden público, es decir, que son disposiciones de observancia obligatorias para todas las instituciones nacionales y provinciales y, por qué no decir, municipales, y en general para cada uno de los ciudadanos que habitan en nuestro país. En el artículo 2 de la Ley de Violencia contra la Mujer, o de protección de la mujer contra la violencia, para decirlo con propiedad, se define el objeto de la ley. Y en esa definición del objeto de la ley, se establece que la finalidad de esta norma es promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. Promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Promover y garantizar las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Promover y garantizar el desarrollo de políticas públicas de carácter institucional sobre violencia contra las mujeres, prevenir y garantizar la remoción de los patrones socioculturales que promueven y de alguna manera permiten la consolidación de las desigualdades de género y de las relaciones de poder sobre las mujeres. Asimismo, promover y garantizar el acceso a la justicia, que era uno de los ítems a los que hacíamos referencia cuando mencionábamos la importancia de esta norma como en este camino o en esta evolución hacia el reconocimiento de los derechos de la víctima en nuestro país.
promover y garantizar la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y o en los servicios especializados de violencia. Los derechos que reconoce esta normativa nacional están definidos en el artículo 3 de la ley, en el que enfáticamente se proclama que esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por y hace una triple remisión a normas, que podríamos considerar más que triple, cuádruple, porque la verdad que nos remite a 3 disposiciones de orden internacional y a una disposición de orden interno, que no es más ni menos que la ley 26061, a la que hacía referencia hace un momento, que es la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Pero básicamente lo que protege o los derechos que garantiza la ley de protección de la mujer contra la violencia son todos aquellos reconocidos en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, todos aquellos derechos reconocidos en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y todos aquellos derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26061 a la que hacía referencia. Esto como marco normativo general de protección de la ley de violencia, que a su vez pone énfasis en la especial protección de los siguientes derechos de la mujer: a tener una vida sin violencia y sin discriminaciones, a el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad personal, el derecho al reconocimiento del derecho a la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, el derecho a que se respete la dignidad de la mujer, el derecho a decidir sobre su vida reproductiva en relación con el número de embarazos y a la oportunidad en la que decida tenerlos, todo ello de conformidad con las disposiciones de la Ley 25673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. También, en especial, la reivindicación o la protección sobre el derecho a la libertad, sobre el derecho, libertad de creencias, a la intimidad y a la libertad de pensamiento, el pleno reconocimiento del derecho a recibir información y asesoramiento adecuado, a gozar de las medidas integrales de asistencia, protección y seguridad, a gozar del acceso gratuito a la justicia en los casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la propia ley que define este enorme espectro de reconocimientos de derechos de la mujer, así como el derecho a la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres. Finalmente, establece el específico reconocimiento del derecho a un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización, que es uno de los objetivos centrales de esta ley de protección de la mujer contra la violencia, a los que hacía referencia en sus palabras introductorias precisamente la señora ministra de la Corte de Justicia, doctora Adriana García Lido. Establecido así el marco referencial de protección, amplísimo, como hemos tenido oportunidad de ver en la ley, en el artículo 4 nos aporta una definición de la violencia. Y en este sentido establece la norma que por violencia vamos a entender, por violencia contra la mujer, debemos entender toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, sea en el ámbito público, sea en el ámbito privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Esto es, ni más ni menos, que la definición de violencia que nos aporta la Ley de Protección de la Mujer contra estas manifestaciones y que a su vez declara enfáticamente que en todas estas manifestaciones quedan también comprendidas las que sean perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Y finalmente, en esta amplísima conceptualización de la violencia, se considera también como comprendida en el concepto la violencia indirecta, es decir, toda aquella conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Esto es ni más ni menos la definición o conceptualización de la violencia contenida en la Ley de Protección de la Mujer contra estas manifestaciones en su contra. A renglón seguido, la Ley de Protección de la Mujer contra la Violencia, en el artículo 5, aborda la cuestión de los distintos tipos de violencia y los agrupa en 5 categorías definidas, más allá de que cualquier acto que reúna las características que hemos tenido oportunidad de ver en el concepto, que de alguna manera encierra en ese concepto de violencia, aun cuando no fuera propia de alguna manifestación exclusiva o que pudiéramos encasillar en cualquiera de los 5 tipos de violencia que describe el artículo 5 de la ley, quedaría también absorbida por ese concepto de violencia. Lo cierto es que se ocupa específicamente de 5 formas distintas de manifestación de esta violencia contra la mujer. Y en ese sentido define lo que es o lo que entiende la ley como violencia física, define la violencia psicológica, conceptualiza lo que debemos entender por violencia sexual, también lo que ha de entenderse como violencia económica o patrimonial, y finalmente lo que ha de entenderse por violencia simbólica. Y al respecto, refiere el artículo 5 de la ley que quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, es decir, en el concepto de violencia, los siguientes tipos de violencia contra la mujer. En primer lugar, describe la violencia física y nos brinda que debemos entender por violencia física, que es aquella que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Este es el concepto contenido en la ley de lo que ha de entenderse por violencia física contra la mujer. En el segundo apartado, el artículo 5 describe lo que ha de entenderse por violencia psicológica en contra de la mujer. Y al respecto establece que es aquella que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o que busca degradar o controlar las acciones de la mujer, sus comportamientos, sus creencias o decisiones, y define las formas que esta manifestación de violencia podría asumir, sea que fuere mediante una amenaza, el acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento, etc. Incluye también la culpabilización, la vigilancia constante, la exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Conforme podemos ver, la verdad que la forma que puede adquirir la violencia psicológica desplegada contra la mujer, sea cual fuera la forma de manifestación, quedaría comprendida en esta amplísima definición de lo que ha de entenderse por violencia psicológica contra la mujer, y que está contenida específicamente en el segundo apartado del artículo 5 de la Ley de Protección de la Mujer contra la Violencia. En tercer lugar, define lo que ha de entenderse por violencia sexual, como otro tipo de manifestación de violencia contra la mujer, y establece la norma que por violencia sexual vamos a entender cualquier acción que implique
una vulneración en todas sus formas, con o sin acceso carnal, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente sobre todos los aspectos de su vida sexual o reproductiva, a través de, y vuelve a enumerar las diversas formas que podría adquirir esta forma de manifestación de violencia sexual, sea que fuere mediante amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o dentro de cualquier otro tipo de relación vincular o de parentesco, medio o no relación de convivencia, así como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual en cualquiera de sus formas y la trata de mujeres. Como vemos, en este tercer apartado del artículo 5 de la Ley de Protección de la Mujer contra la Violencia, se hace una descripción bastante exhaustiva y que me animaría a afirmar que es comprensiva de cualquier acto de manifestación de violencia sexual contra la mujer. En cuarto lugar, la norma establece qué ha de entenderse o qué manifestación de violencia quedaría enmarcada en el concepto de violencia económica o patrimonial, y refiere que es aquella que se dirige o que está encaminada a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Y define, a su vez, una serie de acciones o de formas de manifestación que podría adquirir esta violencia económica o patrimonial, diciendo que sea a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. Esta sería una forma de manifestación, una de las muchas formas que ahora vamos a ver, de manifestación de la violencia económica o patrimonial desplegada en contra de la mujer. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Otra forma de exteriorización de la violencia económica contra la mujer podría ser la limitación de los recursos económicos destinados a dar satisfacción a las necesidades de la mujer, o la privación de medios, que implique la privación de medios indispensables para vivir una vida digna. Y la cuarta forma de manifestación descrita en la norma como exteriorización de la violencia patrimonial o económica, más allá del concepto amplísimo también proporcionado por la norma, es la limitación o el control de los ingresos de la mujer, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Esto, conforme a la norma del artículo 5 de la Ley de Protección de la Mujer contra actos de violencia, quedaría enmarcado también como una forma de exteriorización de violencia contra la mujer. Finalmente, en el quinto apartado del artículo 5 se da la definición conceptual de la quinta forma de exteriorización de la violencia, que es la simbólica, y que es aquella que se da a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, himnos o signos que de alguna manera transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Estos son básicamente las definiciones conceptuales de los diferentes 5 tipos de violencia descritos en la ley 26485 de protección de la mujer contra los diversos actos de violencia. Con relación a las modalidades, o en cuanto a las formas en que podrían manifestarse los distintos tipos de violencia definidos en el artículo 5 de la Ley de Protección de la Mujer contra los actos de violencia, son definidas en la norma una serie de modalidades y englobadas en distintos conceptos, y así se establece en el primer apartado qué debemos entender por violencia doméstica contra las mujeres.
Y dice la norma que la violencia doméstica contra las mujeres es aquella que se ejerce contra la mujer, valga la redundancia, por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico en el que esta agresión pueda tener lugar, que dañe de alguna manera la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o la libertad, comprendiendo tanto a su vez la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. A su vez, la norma se ocupa de aclarar que ha de entenderse por grupo familiar y es aquel que es originado en el parentesco, sea por consanguinidad o afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes, como así también aquellas que hubieran finalizado, no siendo requisito la convivencia. Como vemos, nuevamente nos encontramos en la ley con un concepto amplísimo de esta modalidad de violencia doméstica contra las mujeres, porque si partimos a partir de si partimos desde la definición conceptual de violencia doméstica, cualquiera, o no cuesta mucho representarse que sería esta que se da en el ámbito hogareño, doméstico, y como hemos podido apreciar, la definición contenida en la ley es mucho más que ello, porque comprende no solamente las relaciones, primero, los actos de violencia pueden tener lugar dentro del hogar, pero eso no es un requisito para que pueda ser considerado como un episodio de violencia doméstica. Tranquilamente puede ser una situación de hecho que se da en la vía pública, en un ámbito público, en el ámbito educacional, en un centro de salud, en la casa de un familiar, es decir, sea cual fuera el ámbito en el que la manifestación de violencia, siempre y cuando se dé alguna de las parametrizaciones contenidas en la norma, es decir, que sea producto de una relación vigente o pasada entre la víctima y el victimario, estaremos en presencia de una forma, una modalidad de manifestación de violencia doméstica. A renglón seguido define la norma como modalidad de violencia la violencia institucional contra las mujeres y se establece que es aquella realizada por cualquier funcionario o funcionaria, profesional, personal o agente perteneciente a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como finalidad retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en la presente ley. Quedan comprendidas, además, como modalidad de violencia institucional, aquellas que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Es decir, en cualquier ámbito público, sea estatal o no estatal, en el que una mujer, por su condición de tal, vea retardada, obstaculizada o de alguna manera se ve impedida en el ejercicio o en la facultad de acceso a las políticas públicas o en el ejercicio que les reconoce la ley de sus derechos reconocidos en la ley, estaremos en presencia de una modalidad de manifestación de violencia institucional. Como tercer modalidad de manifestación de la violencia contra la mujer, define la ley lo que ha de entenderse por violencia laboral contra las mujeres, entendiendo por esta aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, sean públicos o privados, y que de alguna manera obstaculizan el acceso de la mujer al empleo, la contratación de la mujer o el ascenso de la mujer, o que de alguna manera puedan comprometer la estabilidad o permanencia de la mujer en su relación de empleo, sea público o privada, exigiendo, por ejemplo, requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o incluso la realización de test de embarazos. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, siguiendo la conceptualización realizada en la norma, el hecho de
quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea. Cualquier quebrantamiento de esta máxima del derecho laboral que reivindica la igualdad de remuneración por igual tarea o función desempeñada es ensalzada en esta norma como una forma, como una modalidad o como una forma de manifestación de la modalidad violencia laboral que define la norma. Asimismo, resulta incluido en esta conceptualización de la violencia laboral el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con la finalidad de provocar su exclusión laboral. En cuarto lugar, la ley se ocupa de definir la modalidad de exteriorización de violencia contra la libertad reproductiva, manifestando que es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos y el distanciamiento, el intervalo que ella quiera decidir entre los nacimientos, todo ello de conformidad con la Ley Nacional 25.673, que es la ley de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Es decir, cualquier injerencia sobre esta libertad plena de decisión sobre el número de embarazos o sobre el intervalo entre los distintos nacimientos como manifestación de este derecho de la mujer implicará, según la ley, una modalidad de violencia contra la libertad reproductiva. A renglón seguido, la ley define lo que ha de entenderse por violencia obstétrica como una nueva modalidad de exteriorización de violencia contra la mujer y afirma que es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, o bien en un abuso de la dotación de medicinas o de la patologización de los procesos naturales, en un todo de acuerdo con las conceptualizaciones formuladas por la Ley 25.529. Cualquier forma de exteriorización de estas conductas por parte del personal de la salud sobre un paciente femenino es, según la ley, quedaría enmarcada en esta modalidad de manifestación de violencia obstétrica. También se ha ocupado la ley de definir que ha de entenderse como modalidad de violencia contra la mujer las distintas manifestaciones que define como exteriorización de la violencia mediática contra las mujeres. Y al respecto, define la norma que por violencia mediática deberemos entender aquellas publicaciones o difusión de mensajes o imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de modo indirecto, directo o indirecto, promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, las difame, discrimine, deshonre, humille o atente de cualquier otra forma posible contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de la mujer, adolescente y niña en mensajes o imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construyendo patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de la violencia contra las mujeres. Esto es, ni más ni menos, que, una vez más, una amplísima definición de la ley de lo que debemos entender como modalidad de violencia mediática contra la mujer. Básicamente la norma también ha definido los preceptos rectores que han de ser seguidos para la aplicación de las normas y la reivindicación de los derechos de la mujer, que están orientados básicamente a eliminar todas las formas de discriminación y desigualdad en las relaciones de poder sobre las mujeres,
la adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, y esto es una tarea común a todos los organismos públicos. Les decía que también todas las medidas destinadas a la adopción de propuestas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra la mujer, la asistencia de la mujer en forma integral y oportuna, sea que padezca alguna forma o que aparezca como víctima de cualquiera de las modalidades de violencia que han sido definidas en la ley, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados para justamente asegurar la protección de los derechos reconocidos en la norma. También se prevé en la norma como precepto rector el incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a las entidades privadas y a los actores públicos no estatales, proponiendo de alguna manera o reivindicando el respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose expresamente la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer sin autorización de quien haya sido víctima de estas formas de exteriorización de violencia. Otro principio rector definido en la norma de protección de la mujer contra las manifestaciones de violencia es la garantía de la existencia y disponibilidad de los recursos económicos que resultaren necesarios para alcanzar el objetivo de para alcanzar el cumplimiento de los objetivos que define la ley, y finalmente todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la remisión que obtuvimos allá en las primeras normas de la ley, que no es más ni menos que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Porque en honor a la verdad, esta ley no es sino la concreción en el derecho interno de la totalidad de la normativa supranacional que obligaba a la Argentina a esta reivindicación de derechos de la mujer que han sido plasmadas en esta legislación nacional. Esto es, sintéticamente, y la verdad que abordado en detalle exclusivamente los aspectos centrales de la normativa nacional, que valga adelantar, aun cuando no sea temática específica de esta charla, es la que de alguna manera ha servido de guía para sancionar en nuestro orden local la ley 989E, que es nuestra ley local de protección de la mujer contra los episodios de violencia, y que de alguna manera es, les decía, la concreción en el derecho interno argentino de esta reivindicación de los derechos de la mujer, de la que hemos sido ilustres testigos a lo largo de estas más de una década y media, en la que se han exteriorizado ingentes esfuerzos, en el orden legislativo nacional en pos de concretar en normas de derecho interno plausible, por cierto, reconocimiento de los derechos de la mujer que hoy podemos jactarnos de decirnos presentes en nuestro derecho nacional. Acá llego, quedo a disposición, espero no haberlos aburrido demasiado y no haberme extendido demasiado, doctor Ortega. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Lozano, muy amable, clarísima la exposición. Lo han seguido más de 400 espectadores y espectadores en toda su charla, que están en este momento en vivo conectados siguiendo su conferencia. Así que clarísimos los conceptos y agradecidos de la Escuela Judicial que haya podido colaborar y dar inicio con su charla. Le voy a transmitir, doctor Lozano, una serie de preguntas que ya han llegado al chat. Con todo respeto, dice Marcela Belli, creo que faltaría a mi entender mencionar la ley 27.501, que es la modificatoria de la ley 26.485, donde incorpora el acoso callejero como modalidad de violencia a la mujer. Posiblemente el doctor Lozano la nombre luego.
Después preguntan, Horacio Elizondo, si no pudo escuchar bien el concepto de violencia simbólica, si lo podría repetir, doctor. Después preguntan, buenas tardes, un ejemplo de violencia laboral. No sé si las va a ir respondiendo, doctor, o... Doctor Lozano, no sé si me escucha. ¿Me está escuchando? Le pido disculpas, doctor Ortega, es que estaba tratando de tomar nota porque si no después uno se olvida. Con relación a las modificaciones de la ley de violencia contra la Sí. mujer, por supuesto que lo que hemos hecho es un resumen de las conceptualizaciones centrales de la norma. Cuando yo hice referencia a que me iba a detener en la ley 26485, lo que quise significar es que íbamos a transmitir los conceptos centrales de la norma, pero que, como bien ha señalado la participante, esta norma ha sufrido una serie de modificaciones sustanciales, referidas no solamente a las normas sustanciales, que es en particular a la que hace referencia la participante, sino también una serie de modificaciones relativas a los aspectos procedimentales, a las normas o al capítulo de procedimiento contenido en la Ley Nacional de Protección de la Mujer contra los Episodios de Violencia, pero que de alguna manera escapan al interés de esta charla porque será abordado desde la óptica de las disposiciones internas, porque las únicas disposiciones que no son de orden público en esta ley son aquellas que definen el procedimiento a seguir para el abordaje de las situaciones de violencia de la mujer. Entonces, entendiendo que, habiendo sido reguladas por el derecho local, interno, las disposiciones procesales pertinentes de aplicación para el abordaje de las cuestiones vinculadas a violencia contra la mujer, resultaba un exceso al objeto de esta reunión abordar la temática procedimental. Pero por lo demás, sin lugar a dudas, ahora la invito a la participante que me hacía esta aclaración a que de alguna manera contrastemos estas definiciones que se van tratando de incorporar como modificaciones a la sustancia, pero vamos a ver que todas ellas engloban en el concepto de violencia amplísimo contenido en la propia ley. Entonces, no es que estén de más las modificaciones, ni mucho menos. Es decir, cada vez que haya un episodio que, por la razón de política que entienda conveniente el legislador, sea necesario individualizar en este paquete de reconocimiento de derechos de la víctima, bienvenido sea, pero de ninguna, no podemos perder de vista que todos estos episodios de violencia engloban perfectamente en el amplísimo concepto de violencia contenido en la ley. Con relación al concepto de violencia simbólica, la definición que es aportada desde la ley está establecida en el quinto apartado, en la definición del quinto tipo de violencia o de forma de manifestación de violencia que define la ley y que es, como les decía, aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o de alguna manera a través de cualquier otro tipo de signo, transmita o reproduzca dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en su vida en sociedad. Es ni más ni menos, el tipo de violencia simbólica descrito por la ley. Y en relación a un ejemplo de violencia laboral o de manifestación de violencia laboral, hay uno que está muy a la mano y que tiene que ver con un concepto muy propio de la norma y supongamos que tenemos dos cajeros que trabajan en un supermercado. Al cajero varón le pago 10 pesos la hora, a la cajera mujer, por su condición de mujer, le pago 8 pesos la hora. Es decir, eso englobaría en el concepto de
violencia laboral que es definido en la norma, porque estaría avasallando el principio de igual remuneración por igual tarea. Esto sería, doctor Ortega, no sé si están suficientemente evacuadas las consultas. Sí, claramente. Con respecto al acceso a la justicia, ¿cómo se está realizando el patrocinio gratuito a través de qué ente estatal? Pregunto. Bueno, la verdad es que están impacientes los oyentes, pero eso va a ser materia de abordaje en las próximas clases, pero creo que el título de esta convocatoria es una fiel muestra de esta consolidación del derecho o del reconocimiento del acceso a la justicia. Esta preocupación evidenciada desde la Corte de Justicia de San Juan, desde el Ministerio Público de la Corte del Poder Judicial de San Juan, desde el Ministerio de Gobierno, desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Ministerio de Promoción Social y Desarrollo Humano, que organismos públicos todos en el que se han reunido los esfuerzos para la construcción, la diagramación y puesta en funcionamiento de este centro de abordaje, nada menos, de la víctima de violencia intrafamiliar y de género, es una fiel muestra de haber plasmado en un hecho concreto este derecho, este reconocimiento del derecho de acceso a la justicia de la víctima de la violencia, doctor Ortega. Gracias, doctor, por su respuesta. Consulta Damián Castro, escuchando atentamente el desglose de la ley 26.485 que usted ha realizado. Pregunta puntualmente por qué es tan difícil obtener una medida de restricción por parte de las mujeres, tanto en el ámbito penal como en el ámbito familiar. Bueno, la verdad que es una temática que escapa a mi facultad de respuesta, doctor Castro. Yo la verdad que tengo una idea radicalmente diferente a la suya. Creo que los distintos actores del sistema judicial actualmente están absolutamente comprometidos en la inteligencia de brindar las respuestas más efectivas a su alcance para la problemática de violencia contra la mujer. Y además están conminados por disposiciones de orden público, como hemos podido advertir, no solamente por las disposiciones de la ley 26.485, sino también por las disposiciones de la ley 989E de la provincia de San Juan, y que ha previsto respuestas inmediatas de protección para la víctima de episodios de violencia, constituyan o no la exteriorización de una forma delictiva de la violencia contra la mujer. Entonces, puede que exista algún caso aislado, le diría, de lentitud de respuesta de protección por parte de la justicia, pero desde el vamos y por definición, por imposición de la propia ley 989E, la víctima que denuncia necesidad de protección ante cualquier autoridad es inmediatamente resguardada por la autoridad al extremo de la propia ley haber previsto como un anexo un formulario de protección a la víctima que dispara la inmediata intervención del órgano judicial competente y de todos los actores auxiliares de la justicia que resulten necesarios para efectivizar la protección de la víctima frente al episodio de violencia que denuncia. Esa es mi visión de la cuestión. Posiblemente pueda responder a una idea equivocada, pero es la impresión que tengo de la realidad actual de abordaje de la violencia contra la mujer en la provincia de San Juan. Doctor, la verdad, muchísimas gracias. Hay muchas expresiones de los espectadores y de las espectadoras en agradecimiento por su clara exposición, por los conceptos. Hay otra serie de preguntas más, pero vamos a ser respetuosos del tiempo de todos y todas. Le voy a ceder la palabra a la señora presidenta de la Corte y en lo personal de la Escuela Judicial. Muy agradecido a usted, doctor Lozano, por la conferencia del día de la fecha. No, por favor, el agradecido soy yo por permitirme compartir con ustedes este espacio, que la verdad que resulta muy gratificante. Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias, doctor Lozano, por los conceptos, por habernos repasado la legislación nacional en materia de violencia. Sin duda, los 400 espectadores que hemos tenido en la tarde de hoy muestran el interés puesto de todos en la implementación de este centro.
Este centro que, si bien vamos a avanzar en lo que implica este centro en los próximos encuentros, pero para tener una idea clara, va a tener por objeto el abordaje de las víctimas de violencia de tal manera que toda víctima de violencia que quiera o que requiera una orientación, articulación o hacer la denuncia, va a tener un lugar preferente, como va a ser este CABIJ, ubicado ahí en calle Alem y Rivadavia, donde va a haber en un solo lugar, va a poder realizar la denuncia porque va a estar la policía, por eso agradecerle al personal policial que nos acompaña, va a estar el personal de los funcionarios del Ministerio Público, fiscales, ayudantes fiscales, el personal de investigación en el próximo sistema acusatorio que vamos a implementar hoy por hoy bajo el sistema mixto, bajo la orden del juez, pero muy pronto va a tener esta autonomía en la investigación de parte del Ministerio Público Fiscal, pero también un área de abordaje inmediato de la víctima, y por eso es que está presente el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud Pública, y una articulación y orientación a la víctima, que es todos aquellos casos que no necesariamente va a desprenderse una denuncia penal o una investigación penal, pero que también requiere medidas de protección o también requiere una orientación hacia cómo seguir en este proceso. Porque somos conocedores que la situación de violencia no se inicia con el momento de la denuncia, ni menos se termina en la denuncia, sino que la denuncia es un punto dentro de todo el proceso. Y lo que vamos a tratar es de acompañarlos lo más que podamos en ese proceso. A todas las víctimas, independientemente de la percepción del género que tengan, por eso es de violencia intrafamiliar y de género. Estamos tratando de hacer un centro que sea abierto, que responda a las necesidades actuales, y como dije anteriormente, seguramente van a faltar muchas cosas, y por eso es que estamos tan atentos a las preguntas que ustedes realizan en el chat, a las sugerencias que van realizando, y agradecerle al doctor Lozano por la exposición, como a quienes van a continuar el día de mañana y en los encuentros sucesivos. Gracias a cada uno de ustedes por todo lo que nos sugieran. Realicen las sugerencias, envíenlas o al mail de la Escuela Judicial. La verdad que estamos convencidos que una respuesta integral requiere de aportes integrales, requiere del aporte de todos. Estamos convencidos que ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Por eso es esta apertura para escucharlos, a las sugerencias que tengan para hacernos. Muchísimas gracias. En la tarde de mañana nos vamos a encontrar con el análisis de las leyes provinciales a cargo del doctor Fernando Ramé, y posteriormente va día jueves, el doctor Fabricio Medici, para ya la semana que viene tener un especialista en pericia psicológica forense, como es la licenciada Sobrero, que nos va a profundizar esto que venimos hablando de la violencia y cómo abordar a la víctima de tal manera de lo fundamental, que es lo que queremos, la no revictimización, cuidarla y entender que el proceso tiene que ser para intentar en algún punto de cumplir con nuestra obligación de hacer justicia, que es restablecer esa dignidad vulnerada. Ese es el objetivo de todos estos encuentros y estas herramientas. Tratar de restablecer en algún punto la dignidad vulnerada. Muchísimas gracias a todos por la generosidad, doctor Lozano, y por la humildad también de quienes están del otro lado, porque somos conocedores que muchos de los que han participado en la tarde de hoy son conocedores de la temática de violencia, ya sea por su profesión o por su función. Y a ellos especialmente gracias por acompañarnos esta tarde y por las sugerencias realizadas. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias, Juan Pablo, por el trabajo realizado desde siempre de la Escuela Judicial. Gracias a Lorena, quien está detrás, y nuevamente agradecer la predisposición y el trabajo en conjunto al ministro de Desarrollo Humano, doctor Fabián Abayay, a la ministra de Salud Pública, doctora Alejandra Venerando, a la ministra de Gobierno, doctora Fabiola Ubone, al secretario de Seguridad y Orden Público, al doctor Carlos Munizaga, y él al señor jefe de policía, y por supuesto, fiscal general de la Corte, y los ministros doctor Juan José Victoria, Daniel Olivares Yapur, Marcelo Lima,
Santis. Muchas gracias a todos por este trabajo en conjunto, que sin duda van a faltar cosas, pero sabemos que estamos en camino. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Rolando. Gracias a todos los espectadores. Muy buenas tardes. Nos encontramos mañana en el mismo horario del día de hoy para escuchar al doctor Fernando Ramé, y por sobre todas las cosas les solicito siempre chequeen los correos electrónicos que hayan asignado en el formulario de inscripción, pues allí llegará cada uno de los links de todos los encuentros de esta capacitación. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas.